Continúa la investigación por el asesinato de Diego Fernández. Hay nuevos testimonios que vinculan a Christian Graf, el principal sospechoso. Vamos a hablar ahora de uno de ellos que salió hace unos días atrás y que quizás no se había prestado tanta atención a ese testimonio y hoy estamos por aquí para rescatarlo. Y también una nueva entrevista que le han hecho al abogado de la defensa, en esta ocasión al abogado de la familia de Diego. Sabemos que están como querellantes ya dentro de la causa, con nuevos abogados. También por otro lado, Christian Graf tiene sus abogados, que son los que han estado hablando más con la prensa quizás. Pero de los abogados de la defensa, por ahora no habíamos tenido prácticamente nada, más que algunos escritos en medios de comunicación. Tenemos que hablar obviamente de Graf, del testimonio de una amiga de la familia de las dos, o sea, de la familia Graf y de la familia Fernández Lima. Así que vamos a ver todo esto en este vídeo, viendo cómo avanza la causa con Hugo Wortmann Joffre, que está detallando las últimas noticias de la causa y explicando los próximos pasos judiciales que va a haber y el rol que van a tener ellos en la querella, en la búsqueda de la justicia y la verdad por la muerte y la desaparición primero de Diego Fernández Lima. Vamos a verlo. Y se intentan establecer. Pues bien, la noticia de último momento es que el juez ha aceptado a la familia de Diego como querellante. Estamos con el doctor Hugo Wortmann Joffre, que es abogado de los Fernández Lima. Doctor Joffre, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Está Diego Cañete allí, perdón. Hola, Buen Diego. día, Guillermo. Así es, estamos con Hugo Wortmann Joffre, quien nos recibe unos minutos para traernos un poco más de claridad y ahora como abogado representante de la familia de Diego Fernández Lima. Sí, efectivamente, el juez nos ha tenido como parte, hemos recién tenido acceso a la prueba y al expediente y estamos preparando un escrito realizando algunas peticiones. Ajá. Los está escuchando sí. El doctor Doctor, Guillermo. ¿Cómo le va? A ver. Bueno, estos escritos evidentemente en nada también serán públicos, suponemos. Estamos hoy día jueves, mañana viernes. Supongo que habrá también nuevas noticias sobre todo esto. Vamos por el principio, ¿no? El principal sospechoso, que entiendo, sigue siendo Christian Graf. Él afirma que no solo no tenía vínculo con Diego, sino que además dice desconocer cómo llegaron esos restos a su casa. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, él está ejerciendo su derecho de defensa, con lo cual todos los imputados siempre tratan de alejarse de la responsabilidad y de los hechos que lo vinculan a un delito. Así que está en su derecho, es un derecho constitucional y yo de eso no tengo nada que decir. Es mi responsabilidad y la responsabilidad del fiscal recoger prueba que demuestre que lo que él está diciendo no es cierto. Ajá. En tal caso, y si esto ocurriere, ¿existe la posibilidad de que se reactive esta causa, de que haya condenados o simplemente es lo que se denomina el juicio o el hecho de llegar a la verdad, pero que nadie pague por el asesinato de Diego? Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que tener claro son los hechos, que todavía, y la prueba que los avalan. Fíjense que la estrategia del fiscal, por ejemplo, ha sido imputar delitos que no están prescriptos, ¿no? Como por ejemplo, el encubrimiento, la obstrucción de la justicia. Claro. Entonces, primero tenemos que tener claros los hechos. Una vez que tengamos claros los hechos, recién podemos pasar a hablar de calificaciones jurídicas y si esas calificaciones jurídicas están prescriptas o no. Claro, pero para el juez la imputación del fiscal de encubrimiento no cumplía, digamos, los requerimientos. Puntualmente dijo que no tenía precisiones de la conducta y el delito. ¿Va a haber una nueva presentación por parte del fiscal en cuanto al sostenimiento de esta figura de encubrimiento? Claro, porque en realidad lo que es el fiscal sostenía el tema del encubrimiento que estaba claro por parte de Christian Graf, mientras que el juez solicitó nuevas y mejores pruebas, vamos a decir, ¿no? Y por otro lado, lo que os comentaba es que hay un testimonio clave hablando de Christian Graf, que es el de Silvina Pedro, que es una amiga muy cercana a la familia de Diego, que, bueno, expresó su sorpresa ante lo que serían los últimos acontecimientos y en una entrevista con un medio de comunicación aseguró que no tenía conocimiento de ningún tipo de conflicto previo entre Diego Fernández y Christian Graf. La mujer describía la situación con una incertidumbre total porque apareciese el cuerpo en la casa de este hombre y señalaba que la desaparición de Diego al inicio fue tratada por la policía como una fuga del hogar, o sea que
Esto complicó la búsqueda en las primeras etapas porque se creía que Diego pues se había ido por mutuo propio, ¿no? Por lo tanto, esta mujer, Silvina, que fue compañera de escuela de Diego Fernández, lo recordaba como un chico amable, que amaba el deporte, que siempre tenía una sonrisa, y luego remarcaba que los padres de la víctima se encontraban en una situación de dolor muy profundo y evitaban consumir noticias sobre el caso para no verse aún más afectados. El testimonio de esta chica resalta que hay un vínculo muy cercano que existe entre las dos familias y la amistad que une a Diego y a Cristian desde la infancia. Ojo, esto es clave, ¿eh? Esto que estoy comentando aquí, porque dice que hay un vínculo muy grande entre la familia Graf y la familia Fernández Lima, y que a Diego y a Cristian se los une desde la infancia. Amistad que evidentemente ahora ella decía que se veía manchada por la tragedia y porque justamente se encontrasen huesos humanos del chico desaparecido en la propia casa de esta familia donde viven desde hace más de 40 años. 41, que es el tiempo transcurrido desde la desaparición de Diego y la supuesta muerte, mejor dicho, el asesinato de este chico de 16 años en aquel momento. Entonces, lo clave de este testimonio: lo que aquí vemos, lo que se decía antes, lo que pensaba la policía en los primeros instantes de la desaparición, pero también este vínculo tan cercano, tan importante entre Diego y Christian Graf. Prácticamente nadie dijo esto, ni mucho menos Christian en esa entrevista. Christian Norberto Graf dijo que prácticamente ni se acordaba de Diego Fernández. Si realmente se prueba esto, yo creo que sería ya lo último, lo clave, ¿no? Esta persona, este testimonio, yo no lo había visto nunca, pero esto es lo que está asegurando, que había un vínculo muy extremo entre Graf y Diego Fernández. Una amistad enorme que obviamente ahora se veía manchada entre las dos familias. Lo normal es que el fiscal acate el lineamiento que le dicta el juez, que es el director de la instrucción, de alguna manera, por más que el fiscal en este caso la tiene delegada, pero el fiscal tiene la obligación de hacer lugar a la petición del juez y precisar, doctor, la fecha en que comenzó el encubrimiento, la fecha en que cesó el encubrimiento. ¿Y están dadas esas particularidades? El delito que se le está imputando con descripción de la calificación legal, o sea, eso el fiscal lo va a tener que hacer. Bueno. No, doctor, preguntarle por las declaraciones de esta persona, del señalado, yo no sé si nombrarlo, de Graf, sí. ¿Por qué no? Nombrémoslo. Bueno, sí, obvio. De Graf, preguntarle por lo que dijo. ¿No le pareció extraño su relato? Sobre todo después que en el lugar donde encontraron los restos del cuerpo, ponga flores, haga como una especie de jardín. ¿No fue extraño esa maniobra y esa entrevista que no tenía mucha explicación a lo que había sucedido? Bueno, va en la misma línea de lo que les dije antes en relación a que él se está defendiendo, tratando de alejarse de un hecho gravísimo que se le imputa. Entonces está ejerciendo su derecho constitucional de defenderse. Claro. A mí me parece sí que es muy raro que una familia haya vivido 40 años con ese secreto en el jardín de la casa, ¿no? Claro. Me parece que eso evidencia una cierta patología dentro de ese seno familiar, porque se podrían haber mudado, por ejemplo, ustedes saben, este delito, el homicidio, el Código Penal establece que se prescribe la máxima pena. El plazo de prescripción son 12 años. Es decir, si este asesinato ocurrió en el 84, la prescripción operó en el 96. Con lo cual ellos se podrían haber mudado tranquilamente de esa casa. Y era el crimen perfecto. Ahora, doctor, con referencia a lo que está diciendo, le pregunto si los peritos establecieron que efectivamente los restos óseos fueron enterrados en la casa de los Graf. ¿Por qué? Porque en la nota que él realiza, plagada de contradicciones, en un momento dice, no fue de mi lado, fue del lado de donde se realizó la obra, del lado donde vivía Cerati. En su momento, ¿no? Sí, la casa de Marina. Claro. La gente que hizo
el trabajo en la casa es gente que tiene una experiencia. Imagínense, Mako Somigliana, que es digamos, el director del Centro de Antropología, trabajó con nosotros en el juicio de los comandantes. Digamos, claro. Es una persona que ha hecho cientos, miles de excavaciones, de personas desaparecidas. Entonces, la verdad que ellos en su informe dicen, es primera tumba. O sea, este es el lugar donde lo mataron, eso es clarísimo, lo enterraron y nunca más se movió. Ahora, o sea, todo ocurrió ahí. Claro, el encubrimiento permite, la figura de encubrimiento, permite al fiscal pedir pericias psiquiátricas. Bueno, eso es clave también, ¿no? Primera fosa, primera tumba, como está diciendo aquí el abogado Hugo Worman, básicamente porque si se puede llegar a pensar en las teorías que está sacando la defensa, ¿no? de Christian Graf, diciendo, ¿no? Es que fue alguien cercano de la escuela que vino allí por algún tipo de ajuste en aquel momento con la familia o algo así, y le dejaron allí el muerto de este chico, ¿no? A conciencia, porque sabían que lo conocía de la escuela, y nosotros no tenemos nada que ver. ¿Psicológicas para este hombre? Bueno, por supuesto, digamos, el fiscal... Es que es de locos pensar que entraron en la casa, empezaron a cavar allí una tumba, o que incluso lo mataron sin que se diese cuenta absolutamente nadie de la familia de los Graf. O sea, no se dio cuenta absolutamente nadie ese día, o no estaban porque estaban de viaje, no sé, todo eso tendrán que probarlo, pero las teorías que está sacando esta gente, cuanto menos son sospechosas. Digamos, los artículos 26 y 41 del Código Penal justamente permiten hacer un informe socioambiental, claro, para saber justamente cómo funcionó esa familia, cuáles eran los roles. Este hombre también se divorció de una primera mujer, tiene hijos grandes, alguno de los hijos salió a hacer declaraciones, tiene una hermana, o sea, me parece que hay mucha información todavía para figuras de violencia en sí, ¿no? Sin denuncia en sí, pero un contexto violento. No lo sabemos, la patología a la que usted hizo referencia, ¿por qué la diría, doctor? No, yo lo que digo es que me llama la atención el año, ¿no? El año fue el año 84, es el año donde se estaba sustanciando el juicio de los comandantes. Sí. Habíamos recuperado la democracia en diciembre del 83, y había mucha mano de obra desocupada en la Argentina. Acuérdense, estaba la banda de Aníbal Gordo, claro, gente civiles que habían cooperado con la dictadura. Entonces la violencia era parte de la sociedad argentina en aquel entonces. Entonces yo no sé, esta familia, ese colegio era un colegio todo de repetidores, de gente que venía de grupos familiares bastante disfuncionales. Entonces, bueno, digo, la verdad que ahí hay que investigar, hay que ver bien esa familia, si no tenía alguna vinculación con la violencia, ¿no? Ajá. Porque para ver, digamos, el dato objetivo, el único dato objetivo que tenemos es una familia que acepta como código de silencio vivir durante 41 años con un cadáver en el fondo de la casa, evidencia alguna patología. No, sin duda. Criar hijos en ese seno. Doctor, acá quienes han ayudado, entienden mucho, han sido los obreros. Pero cuando menos extraño, ¿eh? Mira, el vídeo que sale aquí arriba de Christian Graf, no sé si lo habrán sacado de su Facebook o algo así. Como código. Obviamente sale su familia por aquí atrás y demás. A ver, esto... vemos como a los niños y tal. Por ahora creo que obviamente tiene que haber presunción de inocencia, ¿no? Para esta persona, para esta familia, pero sí, lo que dice el abogado es clave. O sea, vivir con un cuerpo allí durante tanto tiempo, resulta es que pues una patología bastante exacerbada, ¿no? También es que mucha gente piensa que ni locos se iban a mudar de allí para que lleguen otros y descubran el cuerpo. Bueno, lo que sí nunca se imaginaron es que en la casa al lado iban a terminar demoliendo y demás, y que justo pasase eso, ¿no? Y además había gente diciendo, bueno, es que lo sepultaron al límite de la medianera, quizás pensando si algún día, si en algún momento se descubre algo, podemos decir que viene al lado, que viene del vecino, ¿no? O alguna de estas tonterías que están diciendo ahora. Con los Graf, el famoso bananero. No toquen el bananero, tengan cuidado, que es donde precisamente después encontraron los restos, ¿no? Había como puntos de referencia que ellos bien sabían que había que cuidar y que después, bueno, producto de la obra, llevaron al descubrimiento de los restos del joven, ¿no? De Diego.
Por eso es que el fiscal opta por esa imputación. O sea, dice, ahí puede haber un delito vinculado justamente a la obstrucción de la justicia, desviar la prueba que estaba buscando la justicia, y entonces por eso construye la imputación, y el juez le dice, bueno, precíseme en qué fecha fue, dónde comenzó y dónde terminó ese encubrimiento, solamente ese delito, hay otro delito que concurre. Bueno, la verdad que la actitud del juez ha sido correcta, ¿no? Doctor, cuando usted expresó lo de las bandas que quedaron, ¿no?, ya con el readvenimiento de la democracia, dando vueltas por allí, parapoliciales, Aníbal Gordon, que secuestraban, etcétera, ¿la relación coetánea es con el papá en este caso? O sea, ¿habría que investigar la actividad que tenía el padre en la época de la dictadura militar? Yo diría, la familia, si ustedes miran, hay algunos graf que aparecen, no sé si tienen vinculación o no, dentro de las listas de los casos de lesa humanidad. No sé si son parientes, no sé, todo eso es materia de investigación. Pero ¿por qué con Fernández Lima puntualmente? ¿Por qué ¿Cuál sería el móvil? Claro. Decís. Sí, claro. En el caso de la familia tiene que saber si recibió algún tipo de extorsión. Claro. ¿O no, doctor? No, eso aparentemente eran familias que no tenían trato en el colegio. Eso dijo Cristian. Los chicos. Sí, los chicos. Igual, perdón, para que esto es importante. Es extraño eso. ¿Usted cree que es verdad eso? Sí. Que puede ser verdad. ¿Qué cosa? Que Graf y Diego Fernández Lima no tuvieran relación siendo al mismo colegio y se encuentran los restos allí. No tenían relación de amistad, lo cual no significa que no eran compañeros de sí, curso. Que por alguna circunstancia pudo haber ido a la casa. Diego... Pero doctor, escúcheme. En una casa tenían una afición común a las motos, digamos, pero siguiendo esta línea. Diego, por lo que me cuenta la familia, era un chico deportista, muy deportista, pasaba todo el día en el club excursionista, no le gustaba mucho estudiar y era bastante líder. Este otro Graf, este señor Graf, todo lo contrario, ¿no? Parece ser que no había punto de conexión el único punto de conexión que recuerdan los hermanos de Diego es la cuestión esta de las motos, la afición por las motos. Claro. Diego, doctor, tenía una motito. Yo esto lo hablé con Javier. Sígame. Bueno, y esto, o sea, los hermanos dicen que sí que compartían afición por las motos, mientras que el señor Graf lo desmiente totalmente. Y esto lo hemos visto en la entrevista de Christian Graf. Él dijo que desmentía por completo, que no sabía de dónde salía esa información, y ahora vemos al abogado de la familia de Diego diciendo esto, que en realidad la familia se acuerda de eso, de que su hermano le gustaban mucho las motos, pero al señor Graf también. Entonces había ahí como un vínculo, ¿no? Y luego el abogado defensor Martín Díaz, de cómo llegó el cuerpo allí y todo eso, habló en un medio de comunicación, que esto sí que lo vamos a sacar hoy, vamos a citarlo, diciendo: si hubiese sabido mi cliente que había allí un cuerpo, no iba a dar su consentimiento libre para que trabajase en aquel lugar. Que obviamente tenemos el testimonio de los obreros que dijeron o señalaron que Graf estuvo allí durante algunos momentos, estaba como nervioso y tal, según lo que sugieren a posteriori, y señaló como varias hipótesis sobre los huesos, diciendo entierros religiosos, había una iglesia allí hace mucho, restos de animales, etcétera. Y todo esto, bueno, el abogado se defendía de que el fiscal aseguraba que podría constituir un encubrimiento bastante agravado lo que estaba haciendo Christian Graf en ese momento. Esta línea, sí, a ver, ayúdenme todos con esta línea, porque es importante esto lo que usted está diciendo. Imagínense, estamos todos acá, todo el equipo de trabajo, y desaparece una persona. El padre lo busca intensamente, la familia pone carteles en todo el barrio. Siendo uno compañero, ¿no se va a acordar de ese episodio? Eso es muy extraño. La verdad es que esa es la parte donde uno tiene que tomar en consideración que él se está defendiendo, no está diciendo la verdad. La verdad la tenemos que buscar nosotros. Entonces no tenemos que tomar su dicho como, bueno, no sé, se está defendiendo, está tratando de sacarse o está ocultando algo, responsabilidad doctor. encima. Sí, a ver, doctor. Sí, bueno, por eso que el fiscal...
habla de encubrimiento. Sí, acá hay que, perdón, ¿no? Sí. Es un caso difícil porque hay que retrotraerse 40, 41 años hacia atrás, en donde los vínculos de una familia probablemente no sean los mismos del presente. ¿A qué me refiero? Que también puede haber gente de afuera, novios, novias, etcétera, Obvio. que habitaban esa casa asiduamente. ¿Eso está contemplado en el contexto de la investigación? Sí, claro. Ahí por eso es que yo hablaba de un informe socioambiental donde, digamos, la familia sigue viviendo en esa casa. Claro. Incluso hay alguna referencia también a que este señor Graf, el imputado, habría alquilado o explotado la casa que después ocupó Cerati como lugar de eventos, salón de fiestas, una cosa así. Es decir, que en algún momento ¿Pero la familia Graf, ilegalmente? según la hipótesis, el informe, ocuparon las dos casas. Ah, o sea Ocuparon que la casa por que eso, era de Cerati. eran como dueños de evento. una y la otra, la de atrás la ocupaban. Comercialmente, la de al lado lo ocupaban comercialmente. Pero eso todo. Ojo, esto, primera vez que se da esta información. La familia Graf alquilaba también la casa donde vivió luego Cerati. ¿Para qué? O sea, el tema de cosas religiosas y tal, o si lo mezclaban con tema iglesia y tal. Volvemos otra vez a mismas hipótesis que en otros programas, otros casos como lo de Paloma y Josué, ¿no? Que veíamos que los abogados hablaban de crimen religioso, etcétera. Pero todo esto de manera comercial, ¿qué es lo que vendían ahí o qué es lo que hacían en esa casa cuando la alquilaban? Tiene que surgir de un informe. Esto es todo dicho de dicho. Tenemos que convertirlo en prueba judicial. Pero usted sostiene, yo me quedé con lo de la mano de obra desocupada postdictadura y una vinculación con el padre. Eso me suena muy fuerte. Entiendo que usted tiene algo de información al respecto como para tirar una hipótesis. No, son hipótesis. El único dato objetivo que tengo es el año de desaparición de Diego, 1984. Claro. Esto es lo único que yo digo. En ese momento estábamos recién recuperando la democracia con una justicia federal en la que yo participé. Yo trabajé con Estracer y con Moreno Campo en el juicio de los comandantes, con lo cual conozco perfectamente cómo se vivía la justicia federal en aquel momento. Y empezaron a aparecer los secuestros, mano de obra desocupada por robos. Esa gente quedó desocupada. Entonces yo lo que digo es, una familia que logra convivir 41 años con un cadáver en el jardín de la casa, con un acuerdo de silencio total, criar hijos en ese ambiente y todo, bueno, lo vinculo con la violencia que vivía el país en ese momento. Pero no tengo ningún dato preciso, esto no me malinterpreten, que esta familia pueda tener alguna relación con grupo de tarea. No lo tengo, pero es una hipótesis. No, obviamente, porque además es un año bisagra, el 84, veníamos de 7 años de donde el silencio era salud, ¿se acuerda del dicho? El silencio es salud, en donde todavía, mejor no hablemos de ciertas cosas y donde muchas cuestiones de gente que desaparece. A ver, también el abogado no puede hablar de ciertas cosas o decir esto no es una hipótesis, sino que esto es lo que pasó en realidad, más que nada porque hace 2 días que está dentro de la causa este señor, ¿no? Y tiene como dichos de aquí, de allá, este vecino dice esto, esta persona dice otra cosa. También la llamada al 911 no se volvió a hablar de ella, pero ese anónimo que sale a mí me parece bastante raro, bastante como si supiese que lo que iba a pasar o de quién eran los restos o que supiese prácticamente todo. Parecía allí en el límite con la llegada de la democracia, estaba relacionada a sectas, barriales, etcétera. Y a lo mejor no a esto que usted dice, en donde se abren otras ventanas. Interesante en el contexto del drama. Incluso yo decía, ese colegio, por ejemplo, no sé si tuvo desaparecidos. Por ejemplo, un colegio de repetidores, no sé si tuvo centro de estudiantes, no sé nada. Entonces, todo eso, digamos, capaz que ya el cuerpo docente, los directores sabían que había habido desaparecidos adentro del colegio y cómo había reaccionado esa comunidad educativa frente a esa situación, si la familia Graf había de alguna manera vivido ese periodo. No, bueno, la verdad es que todo eso es materia de investigación. Última pregunta, que seguramente... Hombre, y ojalá también esto no se hubiese rescatado a día de hoy. Los restos no se hubiesen encontrado
hace unos meses, sino que se hubiese encontrado hace 40 años. Ahí estaríamos hablando de otra cosa y la investigación sería de otra manera, porque fíjate que ahora preguntas que tendrían que estar contestadísimas ya, de lo que está diciendo el abogado Hugo Wortmann, no están contestadas ni creo que se vayan a contestar nunca, más que nada por el tiempo que ha pasado. El tiempo que pasa, la verdad que está huyendo. Realmente se la hizo la familia de Diego. Doctor, vamos a llegar a la verdad. Yo creo que la verdad se va a saber, porque es muy difícil que en un crimen de esta naturaleza los silencios no se quiebren en algún momento luego de 41 años, ¿no? Me parece que, fíjense que todavía tenemos cientos de personas desaparecidas en la Argentina y no sabemos dónde están. Sí, pero yo confío que el trabajo que se hacen las madres y todo, digamos, se sigue, todo el tiempo se están apareciendo nietos de la dictadura, aparecen huellas. Entonces digo, me parece que esto se va a saber. ¿Cuándo? No lo sé. Pero bueno, más que nada también veo que el abogado piensa que se va a saber la verdad de este caso. Yo creo que gracias también a la presión mediática, o sea, que lo tengamos aquí hablando en este medio de comunicación, en el otro, en América, en A24, no sé, creo que todo eso genera una controversia enorme. Veo muchísima gente que nos comenta que sigue este caso, primero desde Argentina, sí, desde España también, pero desde Portugal, desde Brasil, México, desde todas las partes del mundo, bueno, desde muchas, mejor dicho, están siguiendo este caso y están queriendo llegar hasta la verdad. Entonces creo que ahí hay un punto bastante importante por parte de los medios de comunicación, el mediatismo que coge el caso y que no prescriba mediáticamente. Sí, judicialmente, en alguna parte, pero no mediáticamente, y es lo que estamos intentando también. Que factura las coberturas. Buen día, ¿cómo le va Juan Ignacio Provéndola? Colega. Hola, Lula. Pero, Hola, Lula. no es ese Juani el que está en la foto. No es ese. Yo lo conozco, no es. No, es el intendente de Pinamar, ¿no? Ojo que te veo también, como con probabilidades, dado que te pasa, digo, que estás tan cerca, ¿no? Es impresionante esa facilidad que tenés para detectar la historia, o que la historia te detecta a vos y después también, ¿no? Transformarla en una obra literaria. Sí, bueno, cuidado, porque aparte con todos los ejemplos que diste van a pensar que soy mufa, ¿no? Es lo que estaba diciendo yo. ¿Por qué mufa? No. Porque se le quedó el hotel en la cabeza. Digo, eso fue lo más bueno, grande. no, a la cabeza no, a la vuelta fue. Menos, si no, no estaría hablando, pero estoy hablando con ustedes. Pero, bueno, no, creo que son hechos que me preceden a mí, ¿no? Yo simplemente aparecí en el momento en el que explotan todos. Vamos a decir que Juani es periodista, escribe en Página 12, en La Izquierda Diario. Bueno, suele tener raíz mediáticos porque, como bien contamos, está en el lugar correcto, en el momento correcto. Y en este caso es impresionante porque tiene que ver con una historia que, bueno, en el medio de esta agenda mediática, quizás pasa como accesorio o colateral, pero es el descubrimiento del cadáver en el patio contiguo a la casa de Cerati, ¿no? Que tiene todos estos condimentos. Hemos sido fanas de estos casos policiales, e incluso que saltan tantos años después, y tu vínculo directo, digo, no solo con el derrumbe en el hotel de Villa Gesell, con lo que fue la rebelión policial, las inundaciones, descubrir esa historia maravillosa en Jujuy también, digo, sumo otra de las grandes piezas de Provéndola. Pero en este caso, ¿cómo fue? Digo, finalmente se da con la identidad de los restos por tu intermediación. Claro, porque... qué foto ahí pusieron, ahí me asusté. Y ese soy yo. Era más fachero el anterior, me parece. Sí, cabeza a cabeza. Lo que pasó fue que... se encontraron esos huesos, en realidad... debajo de la medianera, entre lo que supo ser la casa de Cerati, en el barrio de Cobran, y un chalet que está al lado. Yo escribí de eso para Página 12, y en un momento me escribió un colega y amigo, y me cuenta que él tenía su familia, un tío
desaparecido, que lo habían visto por última vez en 1984 y del cual no se supo nada, y que la última vez que fue visto había sido a 5 cuadras de donde aparecieron estos huesos, pero que el tema era muy tabú de la familia, que lo tenían absolutamente bloqueado, que bueno, no sabía cómo hacer. Entonces yo me propuse vincularlo con el equipo argentino de antropología forense, que era el que estaba trabajando con la pericia de esos huesos, que fueron alrededor de 150, a partir de un contacto que yo tenía con Marcos Emiliana por otros hechos, puntualmente huesos de víctimas de vuelos de la muerte que aparecieron en distintos cementerios, enterrados como en el de Gesell, por ejemplo, que bueno, yo soy oriundo de allá. Así que bueno, hablé con Marco, le comenté, le dije esta situación, le pregunté si lo podía vincular y si se podía manejar con discreción por este asunto privativo de la familia. Me dijo que sí, los relacioné, entonces fue el equipo a la casa de la abuela de mi compañero, que vendría a ser la madre del desaparecido. Bueno, hicieron los análisis y se dio lo que ellos llaman macheo, que es que finalmente coincidía el ADN de la familia con el de los huesos, y ahí, bueno, finalmente se supo de quién era, ¿no? De un chico que se llamaba Diego Fernández, que había desaparecido en el 84, y que efectivamente era el tío de mi compañero. Así que bueno, ahí la causa empezó a tomar otra dinámica, porque después hay un montón de casos así, en donde se encuentran huesos y nunca se sabe la identidad, ¿no? Sí, Juan, ¿qué tal? Fabián Wallman te saluda. Está muy emocionado acá Wallman porque tiene muy clara la historia, la va contando con voz encima, digo, y está realmente emocionado, digo, ¿no? Sí, de alguna manera, por supuesto, de charlar con este compañero, claro, porque, compañero común. Bueno, vos lo conocés. Claro, vos efectivamente. Él pide que no... Sí, claro, por supuesto que no. No digamos quién es. Sabemos quién es, no vamos a hablar de él, pero efectivamente agregarte un solo dato que tiene que ver que cuando apareció el reloj, que ese fue como vos dijiste, el macheo que permitió en definitiva que este colega, a partir de una conversación con su padre, se acercara a buscarte, en este caso, y el hecho de que lo hicieron por fuera del juzgado, porque eso fue otra de las cuestiones importantes como para que pudiera salir a la luz independientemente de lo que quisiera hacer la justicia. Bueno, cuando este compañero, yo te decía, que él no quiere que se sepa su identidad, pero al final se sabe porque es inevitable, ¿no? Pero bueno, ya un poco por una cuestión coloquial, decimos el colega en vez de... Sí, claro, por supuesto. Aunque bueno, hubo otra colega que puso su nombre y apellido en un diario. ¿En serio? Después está, por favor. Porque después está el mercadeo de la información, ¿no? El tráfico de la información, pero eso es otro cantar. Mira, respecto al reloj, Fabián, cuando me escribe, Uy, te estamos perdiendo, Juan, y a ver, quédate quieto. ¿Hola? A ver, ahora sí, creo que el otro elemento también, las dos cosas creo que lo había reconocido. Cuando en principios de julio me escribe el colega por WhatsApp y me manda una entrevista que le habían hecho a los padres en el año 86 en una revista que salía en el diario Crónica, y esa revista tenía una foto y en la foto había un reloj, y el reloj era claramente un reloj digital, ¿no? Que en ese momento en Argentina, a principios de la década del 80, no se vendía mucho todavía. Así que ese fue un elemento, sí, clave, ¿no? Y determinante como para, bueno, tener cierta expectativa de que podía ser él. Y después otros elementos, bueno, un corbatín, sí, ¿no? Que daba cuenta de que era un estudiante. Es decir, que aparte de los huesos se encontraron otros elementos vinculados a indumentaria y a objetos que también creo que alentó a la familia, como decís vos, al colega y a su padre, que no es que vendría a ser como el cuñado. Claro, sí. ¿no?
Che, y ellos, dado que como vos contaste al principio, ¿no? Era un tema que tenían cerrado, bajo candado, tabú, que no lo tramitaban. A partir de esto, ¿tienen algún interés en reconstruir qué fue lo que pasó o de alguna manera sí ya sienten que hay algo que está saldado? No, yo creo que ellos quieren agotar todas las posibilidades, que son pocas, porque el homicidio como tal, la acción penal está prescrita del homicidio. Entonces ellos lo que quieren es saber quién fue, qué pasó, en qué circunstancias. Es difícil por un montón de motivos, desde que por ejemplo no hay registros cuando los padres van a hacer la denuncia, esa misma noche que el chico no aparece. Digo chico porque tenía 16 años en ese momento, ¿no? Diego Fernández, en la comisaría les dice, no, bueno, se habrá ido con una chica por ahí. Después van a la división de desaparición de personas el otro día y los desalientan, porque dicen, bueno, tenemos 3.000 casos como el de ustedes. Es cierto, en ese momento la división de desaparición de búsqueda de personas solía publicar diariamente, en los diarios más importantes de tirada nacional, unas pequeñas solicitadas de búsqueda de paradero, y realmente eran decenas por día. Sí, los llamados a la solidaridad de la Sí, en realidad también de los juzgados. Ahí te agrego una cosa más, no sé cómo la estás viendo vos, pero Juan, el tema de lo que le removió a la familia por un lado y la cuestión justamente del tratamiento mediático que tuvo en algún momento, con inclusive la aparición de un ex compañero que habían tildado como de un testigo falso. Claro, porque esto enganchado con lo que les quería decir antes, que las causas o los expedientes, cuando no tienen movimiento durante una determinada cantidad de tiempo, se mandan a destrucción. Entonces, aquel expediente caratulado como fuga, que habrá tenido sus movimientos, bueno, ahora no se pueden saber cuáles fueron porque se destruyó eso, y me parece que ahí había información muy importante de los que declararon en ese momento. Digo, conectándolo con esto último que decís, Fabián, acerca de sí, más que testigo falso, fue rara la aparición de una persona que efectivamente iba al colegio, sí, eso fue cierto, y que fue compañero, sí, que dijo que había sufrido un intento de abuso de parte de la víctima. Pero bueno, acá también cuando el fiscal finalmente, o la fiscalía finalmente encuentra una imputación para hacerle al único sospechado, que es uno de los habitantes de la casa en donde aparecieron los huesos y que fue compañero de la víctima en la escuela, una escuela en Villa Ortúzar, una escuela técnica. Cuando encuentra imputaciones para hacerla, bueno, la fiscalía hace el pedido de indagatoria, que se lo solicita a un juez de instrucción, que es el que autoriza o no. El juez lo analiza, en principio lo rechaza porque dice que la carga probatoria, que por un lado las imputaciones y por otro lado la carga probatoria que ameritan esas imputaciones no son lo suficientemente sólidas. Es decir, el juez de instrucción básicamente le dice al fiscal, doctor, sea más preciso con la imputación porque se expone a una nulidad. Esto en relación a lo que preguntaban ustedes de cuál es la búsqueda de la familia, que es en todo caso saber la verdad. Bueno, la única manera de saber la verdad o lo más cercano a la verdad posible es con una instrucción lo más estricta posible, cosa que de momento no ocurre. Estamos en condiciones de llevar tranquilidad a la familia y a los asesinos, ¿no? Que me imagino que cuando salió, se dio a conocer y que se descubrió la identidad y dieron con los restos, se les debe haber llenado la casa de preguntas, ¿no? Al aparecer tantos años después, ¿no? Ponerse también en los pies de quienes cometieron ese crimen, más allá de que no tengamos ninguna reconstrucción de la historia. Ese cagazo que decís, apareció, tarde o temprano iba a salir a la luz, pero en todo caso, hay muy pocas posibilidades de dar efectivamente, de reconstruir esa historia.
Sí, mira, la verdad que acá cada día va agregando nuevas incógnitas a esto. Entonces, lo que inicialmente parecía algo bastante evidente, que nos aparecen huesos en el patio de una casa, y esa casa es habitada por un compañero de la víctima, bueno, después empezó a tomar otros caminos, Claro, ¿no? claro. Y creo que esto da cuenta de la dificultad que tiene la Fiscalía para poder imputarlo. Sí, ahí tenés, Juan, y lo que me comentaba también este colega, la aparición de todos los compañeros que se están comunicando con la familia a través de WhatsApp de esa época y cómo enseguida saltaron todos a la reconstrucción. Sí, pero acá hay un punto vacío, que es a ver qué pasó desde que Diego se fue de la casa, ¿no? Sí. Ayuda a la madre hasta que lo entierran. Claro. Ni siquiera digo hasta que lo matan, digo hasta que lo entierran. ¿Qué pasó en el medio? Solo hubo una persona que dijo haberlo visto, una persona que era compañero de la víctima en el club excursionista, donde jugaba al fútbol, un amigo de él del club, justo pasaba por un colectivo, por el 133, y lo ve a Diego caminando en una esquina, 5 cuadras de donde terminaron apareciendo los huesos. Bueno, esa persona, ese amigo falleció, o sea, fíjate todas las dificultades que hay, el amigo que lo vio, quiero decir, ¿no? Pero fíjate todas las dificultades que hay para poder reconstruir eso, con lo cual hace que las hipótesis sean innumerables, más allá de que fue importante, como decís vos, la aparición de los compañeros por WhatsApp, porque son los que en definitiva certificaron que en la casa donde aparecieron los huesos vivía un compañero de Diego, cosa que de otro modo no se hubiese sabido tampoco. Tal cual. Bueno, Juani, muchas gracias por acercarnos a esta historia. Yo quiero recomendar, Juani escribió varios libros, Rockpolitik, Autostop, sobre su viaje. Hay 2 de Villa Gesell, si no me equivoco, pero voy a recomendar especialmente 2. El ojo que espía y Operativo Tilcara 86. Operativo Tilcara 86 te lo morfás en un viajecito. Metiendo un viaje en subte te lo lees todo y está buenísimo. Gracias, Provendora, muchas gracias. Un beso, abrazo para los dos, a su disposición para lo que quieran. Un saludo a toda la gente de la producción y de la radio. Te vamos a volver a sumar en cualquier momento. Pasaba Juan Ignacio Provéndola, colega, periodista, escribe en Página 12. Deleite en sus contratapas y tiene esta particularidad, que el tipo cae a un lugar y es cazado por un